Muy buenas tardes. Daremos un inicio a la explicación acerca de la temática análisis y evaluación de la economía, directamente con Erika Doncel y quien les habla, Francis Cuervo. Básicamente, en la introducción de este trabajo se busca dar una explicación acerca de la unidad 4 plasmada a través de estas diapositivas, con el fin de profundizar en varios conceptos fundamentales acerca del análisis y la evaluación dentro del campo de estudio. Y con base en este material, pues se realiza la interacción de este video, el cual se ampliará y se brindará una información mucho más exacta. Bueno, iniciaremos hablando sobre el análisis y la evaluación de la economía. Esta básicamente suele dividirse en una evaluación parcial y evaluación total. La evaluación parcial básicamente se analiza solo los costos o los resultados de una intervención o inclusive de ambos, pero sin compararlos entre otras alternativas. La evaluación parcial pues básicamente es un cambio que no solo considera costos y resultados en la salud, sino que también compara diferentes opciones e interacciones posibles. Allí mismo también se entra a definir que la evaluación económica ayuda a decidir cómo usar los recursos de salud. No solo logra medir los costos y los beneficios para cada individuo, sino que también toma en cuenta sus preferencias. Sumar los costos y los beneficios de toda la población, que pues esto también logra compararse con diferentes políticas, puede hacerse en diapositivas y pagar pues con ganancias directamente en la salud. Decide todos los beneficios pues vale igual o deben ponderarse según las características como la brevedad, a nivel de la edad, a nivel socioeconómico, que pues eso vamos a entrar a hablar. Bueno, dentro de los tipos y las características de la evaluación total y parcial encontramos inicialmente las evaluaciones parciales, que pues estas son aquellas que se analizan por parte del problema económico, por ejemplo, solo los costos o solo los resultados de una intervención. Un ejemplo básicamente es: un hospital calcula cuánto cuesta realizar una campaña de vacunación, pero no compara ese costo con la otra estrategia de prevención que tiene. Dentro de las evaluaciones totales, estas se analizan el costo como los resultados en salud de una o de más alternativas y las comparan para identificar cuál es la más eficiente y que genera un mayor beneficio entre los resultados disponibles. Un ejemplo de ello es el Ministerio de Salud compara el costo y los resultados de los dos programas para, por ejemplo, prevenir la diabetes, uno en educación nutricional y otro en actividad física. Se elige y se logran pues mejores resultados con un menor gasto. Bueno, inicialmente dentro de las evaluaciones parciales se entra a gestionar el análisis de los costos, el análisis de la economía, la medida de costo, la medida del beneficio. Dentro del análisis económico se logra evaluar los costos de la intervención. En la medida del costo se logran entrar a medir las unidades monetarias en pesos, en dólares, en diferentes dependiendo de lo que se haya tomado. Y la medida de beneficio aplica ya que no analiza los resultados de salud, no lo aplica. Por ejemplo, se calcula cuánto cuesta implementar los programas de tratamiento para el VIH, que esto es un análisis de costo que se realizaría. Bueno, en esta parte se entra a evaluar el total análisis de costo y la utilidad que ésta tiene. Inicialmente se comparan costos y resultados considerando la calidad de vida. En la medida de costo se hace la verificación de las unidades monetarias y la medida de beneficios en años de vida ganados dependiendo de lo que se logra obtener. Un ejemplo de ello es analizar el costo de prevenir tuberculosis en personas con VIH o CANCALA. Es un ejemplo en el cual se analiza el costo, el análisis de costo y la utilidad que éste tendría. En la evaluación total y análisis de costo-beneficio, en el análisis económico se comparan los costos de beneficio, ambos expresados en dinero. En la medida de costo y el beneficio se logra entrar a verificar la unidad monetaria, y un ejemplo sería cuál es el beneficio de la educación de niñas como estrategia para reducir el VIH
en determinada parte del mundo. En esta parte entramos a hacer una evaluación económica que pues se basa en 3 principios fundamentales para tomar decisiones. Uno, medir los costos y el beneficio. El segundo es establecer un criterio común. Y el tercero es ponderar los resultados. En medir costos y beneficios, pues se logra entrar a identificar los beneficios y costos de una decisión generada de cada individuo, reflejando sus preferencias y demás. En establecer un criterio común, hace parte de formar o de sumar los beneficios y los costos entre diferentes personas, ya sea en términos de dinero o de salud, ganancias directamente en salud. Ponderar los resultados, pues básicamente son beneficios y perjuicios que pueden valorarse de forma igual o diferente, dependiendo de diferentes características y de las opiniones que puedan verse afectadas o las personas que puedan intervenir en ello. Bueno, las limitaciones de las técnicas de evaluación económica, estas básicamente existen críticas importantes. Uno es la crítica de valorar la salud en dinero, la disposición de pagar o de favorecer a personas con más ingresos, e inclusive para evitar esto surge un análisis de costo de utilidad que no se usa con dinero sino con preferencia sobre el estado de salud de la persona. La segunda de ellas, o dentro de las limitaciones que se encuentran, es maximizar solo la salud, que pues solo se mide la ganancia en salud sin dinero. Por ejemplo, 10 personas ganan una unidad y 10 personas logran obtener directamente el beneficio. No se toma en cuenta las características de personas como la gravedad de la enfermedad, las condiciones socioeconómicas, la del paciente, aunque pues son limitaciones que en este método se usa porque permite comparar tecnologías sin hablar de dinero. Dentro de esto también se entra a analizar el costo de la salud. La evaluación económica debe contemplar el análisis de los costos de resultados, comparar 2 o más alternativas. Si falta una o 2 elementos, se convierte en una evaluación parcial, pero no puede decir cómo distribuir exactamente los recursos. Dentro de otros aspectos se logra entrar no solo a verificar la gravedad del paciente, el nivel socioeconómico, sino también la que se incluye en determinada verificación. En esta parte del análisis de costo, la evaluación económica compara alternativas en salud, considerando costos y resultados. Puede incluir pues, ambos aspectos a comparar, opiniones que pueden ser muy válidas. Entre el costo y los resultados es una evaluación parcial. Existen pues dos tipos principales, que es el costo-beneficio, que se logra medir en dinero, y el costo-efectividad, que mide la unidad monetaria. Los aspectos clave del análisis costo-beneficio es la identificación de costos y beneficios. Se reconocen todos los costos directos, materiales, laborales, administrativos, indirectos, efectos secundarios, tiempo, oportunidad y los beneficios tangibles e intangibles, mejoras en salud, productividad, en bienestar también, etc. Valoración monetaria. Los elementos identificados se cuantifican en términos monetarios mediante métodos como precios, sombra, disposición a pagar o valoración contingente. Horizonte temporal y tasa de descuento. Se define el periodo de análisis y se aplican tasas de descuento para reflejar el valor presente neto de los flujos futuros. Indicadores financieros. Se calculan métricas como el valor presente neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo y periodo de recuperación. Interpretación. Un proyecto es económicamente viable si el 0 o si la relación BC 1, lo que indica que los beneficios superan los costos. Este tipo de análisis es muy usado en políticas públicas, infraestructura, salud, educación y medio ambiente, pues permite asignar recursos de forma eficiente y transparente.
Otras técnicas de análisis. Existen otras metodologías que se aplican dependiendo de la naturaleza del proyecto o de los resultados esperados. Entre las más utilizadas se encuentran análisis costo-efectividad, evalúa el costo por unidad del efecto logrado, por ejemplo, costo por vida salvada o punto porcentual de cobertura alcanzado. Es común en proyectos sociales y de salud. Análisis costo-utilidad, similar a la CE, pero introduce medidas de calidad de vida como los años de vida ajustados por calidad. Análisis multicriterio. Permite valorar simultáneamente factores cualitativos y cuantitativos cuando no todos los beneficios pueden expresarse en dinero. Análisis costo-minimización se utiliza cuando los resultados esperados son equivalentes y el objetivo es identificar la alternativa de menor costo. Estas técnicas complementan al análisis costo-beneficio al permitir una evaluación más integral, específicamente cuando los resultados son difíciles de monetizar. La recolección y el análisis de los datos. La calidad de una evaluación económica depende directamente de la precisión y confiabilidad de los datos utilizados por ello. Esta sección describe el proceso metodológico para recopilar, organizar, verificar y analizar la información necesaria. Fases principales. Primero, diseño del plan de recolección, definir qué información se necesita, las variables claves y las fuentes primarias o secundarias. Fuente de información puede incluir encuestas, entrevistas, registros contables, bases de datos oficiales, observaciones de campo o estudios previos, técnicas de recolección, encuestas estructuradas, cuestionarios, muestreos probabilísticos y revisión documental, entre otros. Análisis de datos, aplicación de métodos estadísticos y econométricos, por ejemplo, regresiones, análisis descriptivos, modelos de simulación para interpretar los resultados, validación, se revisa la coherencia consciente y representativa de los datos para garantizar su validez científica. Presentación y uso de los resultados de la evaluación económica. Una vez finalizado el análisis, los resultados deben comunicarse de manera clara, precisa y útil para la toma de decisiones. Este capítulo se centra en cómo elaborar informes técnicos y presentar conclusiones que sirvan a los responsables de política o gestión. Componentes esenciales: estructura del informe, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Visualización de resultados, uso de tablas, gráficos, indicadores económicos, comparaciones de escenarios y sensibilidad. Interpretación, se explican las implicaciones prácticas, los riesgos y las limitaciones del estudio. Toma de decisiones, los resultados ayudan a priorizar proyectos, asignar recursos, justificar inversiones o formular difusión, publicación en informes institucionales, presentaciones técnicas o artículos académicos. Una presentación efectiva permite que los resultados no solo sean comprensibles, sino también útiles para orientar acciones. Bueno, dando a conocer un glosario parcial de palabras, inicialmente encontramos la evaluación parcial, que es un análisis que estudia solo una parte del proyecto o intervención considerando algunos costos o beneficios. En costos, el significado de ello es que son los gastos o recursos necesarios para realizar una actividad o proyecto. Análisis de costos, proceso para identificar y comparar los gastos asociados a una actividad o alternativa. Medida de beneficio es un indicador que cuantifica los resultados positivos generados para un proyecto o una intervención. Y finalmente el análisis económico evalúa un costo-beneficio para brindar una alternativa y determinar una opción más eficiente. Partial evaluation analysis that study online part of projects on intervention considers some costs or benefits. Cost examples or resources needs to carry out activity or project. Cost analysis project to identify and compare the expenses associated with activity or already. Benefits as news identifier that qualities or positive results generated by project or intervention. Economic analysis, evaluación de costos and benefits on comparison alternatives and determined to most efficient.
option. Bueno, en conclusión, el desarrollo de este material interactivo no solo lo permitió comprender de manera más eficiente y dinámica la estructura del contenido de la unidad 4, sino que también permitió elaborar un glosario de palabras, las cuales pues fueron expuestas y traducidas en inglés de acuerdo al concepto determinado. Este ejercicio pues logró ver la importancia de analizar, interpretar y comunicar la información pues mucho más clara y precisa. Asimismo, permitió consolidar los conocimientos fundamentales para el avance académico y profesional acerca de este tema.